Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Martínez Vara. Nos encontramos en la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel, con el grupo de cuarto semestre de Relaciones Internacionales, y me permito presentar mi actividad final sobre competencias de comunicación en la maestría de educación basada en competencias. El día de hoy voy a presentar como tema China como potencia mundial dentro de lo que es el contexto internacional contemporáneo, y me voy a permitir dar las razones fundamentales de por qué pienso que China viene a ser uno de los más importantes competidores para lograr lo que es un liderazgo internacional. En primera instancia, lo que tengo que destacar es la transición mundial que vivimos. Una transición que genera muchas expectativas, pero también muchas incertidumbres. En primer lugar, la transición mundial está caracterizada por una fuerte oleada neoconservadora en Europa, en donde hay un rebrote de lo que es el nacionalismo, la xenofobia, inclusive el racismo. Es un problema actual que afecta no solamente a Europa, sino que también está presente en todas partes del mundo. Tenemos un antecedente muy importante en 2016 que viene a ser justamente el Brexit, que es la salida del Reino Unido de lo que es la Unión Europea. Una salida que parecía inesperada, pero que pone de manifiesto las fuertes contradicciones que hay dentro de lo que es el esquema conservador de Europa. Es un antecedente muy importante. Otro elemento fundamental es justamente la llegada de Donald Trump al poder. Un evento que en particular a México pues no le ha caído de la mejor forma. Sabemos que somos centro de lo que son las agresiones económicas, políticas, migratorias por parte del nuevo gobernante norteamericano. En este contexto, Donald Trump ha llevado a cabo todo un esquema de nacionalismo económico, ha intentado cerrar las fronteras. Seguramente ustedes recordarán cuáles son las características del nacionalismo económico. ¿Qué tipo de características pudiéramos señalar? ¿Alguno de ustedes me podría dar un punto de vista, por favor? Guadalupe, si eres tan amable. Pues los nacionalismos principalmente se han caracterizado por cierta protección ante la sociedad y el tomar como ciertas medidas restrictivas ante empresas transnacionales que invierten en su propio país y pues nada más como asegurar el bienestar de tanto de tu gobierno como de la sociedad en general. Es cierto, muy bien. En complemento, y particularmente el gobierno norteamericano con Donald Trump, tuvo un lema de campaña muy persistente. ¿Quién se acuerda cuál fue ese lema de campaña? ¿Te acuerdas, Carolina? Make America Great Again. ¿Qué significa? Hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Ok. Pues porque él tiene el pensamiento de que todos los migrantes están robando los trabajos, tienen pues mayor importancia que la propia población norteamericana. Es cierto, y por eso intenta llevar a cabo el retorno de muchas empresas norteamericanas en el mundo para que inviertan en los Estados Unidos. El sector automotriz es uno de los más evidentes. ¿Qué pasa con el sector automotriz? Dame alguna referencia, por favor, si es tan amable. Pronto. Pues últimamente lo que le hizo a Ford, ¿no? Que lo condicionó de que si iba a hacer sus plantas aquí en México, creo, le iba a subir sus aranceles o cierto interés, cierto impuesto, no estoy muy familiarizado. De hecho, la amenaza es muy concreta. La amenaza es de que si las empresas automotrices, en vez de invertir en Estados Unidos, invierten en otro país, particularmente en México, puede haber un incremento de aranceles hasta del 35%, cuestión que efectivamente afectará grandemente al mercado, no solamente de México, sino también de los Estados Unidos. La pregunta ante esta transición mundial es, ¿estamos en presencia de una retracción, aunque sea momentánea en la economía global? Pareciera que sí. Pareciera que hay un retorno justamente a buscar cerrar las fronteras y crear condiciones para que las potencias, las tradicionales, tanto europeas como Estados Unidos, generen una especie de relanzamiento de su economía. Sin embargo, sabemos que también en esta transición mundial tenemos potencias emergentes, países que han logrado distinguirse porque han llevado a cabo innovación, porque tienen un fuerte capital, porque tienen una presencia relevante en las relaciones internacionales, y particularmente destaco 4 potencias emergentes: China, Rusia, India y Japón. No son las únicas, pero sí son las de mayor presencia. No podemos olvidarnos también del caso de Indonesia, el caso de Singapur,
el caso particularmente de Corea del Sur. Pero en estas cuatro, me parece, está centrada la atención mundial. Para efecto de mi proyecto de investigación, centraré la atención en lo que es China. ¿Qué pasa con China? Estoy dando aquí algunos datos que son importantes. En primer lugar, comento que está a la vanguardia por la disputa de liderazgo internacional. Una disputa que no es fácil, que tiene que tener diferentes caminos, diferentes estrategias, pero me parece que la dirigencia china, Xi Jinping, que es ahora el primer ministro, tiene clarito cuál es el panorama internacional y cómo puede llenar los huecos hipotéticos que dejarían los Estados Unidos. En este caso vale destacar algunas características importantes. China hoy día es la segunda economía mundial, solo detrás de Estados Unidos. La economía china tiene un crecimiento promedio en los últimos años que va del 8 al 12% del PIB anual. Imagínense, es un crecimiento verdaderamente sorprendente. Muchas economías quisieran llegar hasta ahí. México, ustedes bien saben, hemos batallado los últimos años para tan solo alcanzar un 2% de crecimiento económico, y el vaticinio para el 2017 es que tal vez alcancemos el 1,7% de crecimiento. Los chinos son la primera potencia demográfica. Prácticamente estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. ¿Esto qué implica, Kenia? Que sean tantos habitantes, ¿qué implica? Mayor participación del gobierno para satisfacer las necesidades de la población y más necesidades también. Tener que invertir más en muchas cosas. Sí, tenemos que invertir no solamente en servicios públicos, sino poder llevar a cabo la satisfacción plena de lo que es las necesidades básicas de los chinos. Ocupa el lugar número 28 en el ranking de competitividad mundial. Este no es un lugar de privilegio, hay que entender que hay muchos factores que impiden que China esté en el top 10 en cuanto a competitividad mundial. ¿En qué consiste esta competitividad? ¿Quién me puede dar un dato? ¿Cuáles serían los elementos básicos de qué es esto de competitividad internacional? Daniela, dame algún punto. Que a lo mejor es como que todos se están ubicando en una sola cosa y no dependen también de muchas otras, como el lugar de sus habitantes, que no solo se pueden ubicar como en comercio internacional, sino que también tienen que ubicarse en lo que necesitan internamente, porque son demasiados. Bien. ¿Qué otros elementos tienen que ver con la competitividad internacional? ¿Quién nos puede dar algunos elementos adicionales? La innovación. La innovación científico-tecnológica. Muy bien, ¿qué más? El comercio, muy bien, gracias, señorita. Es evidente, sí, que muchos factores intervienen para poder consolidar una competitividad internacional. También es el camino de la economía, es la educación a nivel superior, por supuesto, los niveles de salud, en fin. Sin embargo, sabemos bien que en el contexto particular de China tiene debilidades. No todo es fortaleza. ¿Cómo cuáles podríamos identificar, David? ¿Qué tipo de debilidades tiene China? De las más notorias. No solamente en la economía, sino que también podemos hablar de la parte política. De que es sobrepoblado China, que hay muchos habitantes. Ok. Puede ser que todavía muchos países ya no se ubican mucho y por lo mismo tienen como una economía más cerrada. Ok. Pero fíjate que ellos están ahorita promoviendo lo que es el esquema de libre mercado. China, recuérdese, tiene un esquema llamada economía social de mercado. Es la base de su fundamento económico, de economía social de mercado. Es un híbrido que intenta aprovechar las ventajas de la economía capitalista, de la economía abierta de mercado, ¿sí?, con las ventajas de la igualdad social que propone el socialismo. ¿Sí? Les ha resultado, independientemente de las críticas ideológicas que pueda haber, sí les ha resultado China. Pero además, fíjense ustedes, hay un elemento muy importante que le da cierta fragilidad a los chinos. Es un problema que tiene que ver con libertades políticas y que tiene que ver también con derechos humanos. En China, lamentablemente, se lleva de una manera sistemática la violación de los derechos humanos. No hay libertades políticas ni de expresión. Sabemos que es una sociedad tremendamente autoritaria. ¿Sí? Recuérdense, ¿se acuerdan quién está en el gobierno? ¿Quién controla políticamente a China? ¿Qué partido es?
que está muy ligado a lo que nos decía ahorita Daniela. El Partido Comunista China, efectivamente. Y eso hace que sea un partido muy vertical, un partido tremendamente autoritario. Y ese es tal vez uno de los principales elementos que genera, sí, la debilidad de China, la violación de los derechos humanos. Sin embargo, hay que entenderlo. Occidente está gustoso de que eso suceda, porque imagínense que hubiese un elemento de libertad. Si estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, ¿qué tipo de implicaciones habría si hablamos de libertad? ¿Qué habría? Señor García, ¿qué habría? La gente haría como, demostraría más sus derechos. Y una de esas formas, ¿cuál sería? Se saldrían. Cierto, migración, muy bien. Un problema de inmigración, imagínense ustedes, si de por sí ahorita las corrientes migratorias se están poniendo en jaque las relaciones internacionales, bajo un esquema hipotético de mayor libertad, ¿se imaginan qué pasaría en China? Vaya, hablar tan solo del 1% que salía de China generaría gravísimos problemas a las relaciones internacionales. Ok. Otro elemento importante de China, la cultura milenaria, señores. Estamos hablando de que tienen una gran tradición, tienen evidentemente toda una estructura filosófica, médica, cultural, que les da una gran solidez, sin duda. Los chinos tienen esa presencia a nivel mundial. Cuentan también con un ejército poderoso y disciplinado. Ese también es un elemento importante, que le da un sitio dentro de lo que es un liderazgo internacional, sin lugar a dudas. Podríamos seguir mencionando características importantes de China. Sin embargo, yo quisiera ahorita abordar un punto nodal del proyecto. ¿Cuáles las hipotéticas alianzas que podrían llevar a cabo tanto con América Latina y sobre todo con México, que es la parte que más nos interesa? ¿Qué podría suceder? Así, de inicio, antes de desglosar los puntos, ¿ustedes cómo ven una alianza entre China, América Latina y particularmente con México? ¿Cómo verían ustedes eso? Dame una idea. Pues yo creo que sería un bien recíproco para los dos países, tanto para México como para China, porque, como lo comentaba, la salida de Estados Unidos del comercio económico con México, pues va a implicar que alguien tenga que cubrir ese lugar. Cierto, y ese vacío podría ser China, ¿no? Quien ocupara bien. Muchas gracias, Edgar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos? ¿Qué otros elementos podríamos señalar en la relación China, América Latina, México? ¿Dígame? Puede ser, ¿no? Puede ser que llevemos a cabo tratados comerciales, que ese es un elemento importante, ¿sí? Pero está visto de una manera bastante clara que ya empezó a fluir la inversión china a lo que es el continente americano, particularmente en este proyecto, en el Canal de Panamá. Es la inversión multimillonaria más grande de la historia en materia de transportación marítima, señores. Esto no le agrada a los Estados Unidos. Eso lo tiene realmente en condiciones de gran temor. El Canal de Panamá va a competir con lo que es el Canal de Nicaragua, perdón, va a competir con lo que es el Canal de Panamá. Hay que entender que el tráfico marítimo, y sobre todo con lo que es el Canal de Panamá, cruza aproximadamente el 80% de las mercancías, ¿sí?, que van a los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Tener un canal alternativo como el de Nicaragua le va a dar a China una gran presencia en lo que es el continente. Tómense en cuenta también que hace un par de años había un intento de llevar a cabo un gran centro de negocios de China en Cancún, Quintana Roo. Esto no se logró. Hubo diferentes posiciones, sobre todo que rechazaban el proyecto, se llamaba el Dragon Mine, ¿sí?, en donde iba a estar una presencia muy importante de inversión china en Cancún. Se vino abajo el proyecto. Sin embargo, podemos establecer que no solamente la inversión, sino también el comercio, que viene a beneficiar, y hay que tomar en cuenta que la economía china en muy pocos años se va a posicionar como la más importante del mundo y va a generar mejores condiciones de intercambio. Tómese en cuenta también la transferencia científica y tecnológica. Aproximadamente 80.000 investigadores chinos ahorita están en el mejor nivel para llevar a cabo la innovación. No solamente la innovación en ciencia, sino sobre todo la innovación tecnológica.
porque esto va a generar mayores volúmenes de producción y, se entiende, en mejor calidad. Y por último, podríamos hablar de proyectos en educación superior. Señores, el día de hoy, el idioma que más se habla en el mundo es el chino. Y está en chino. Imagínense ustedes. Sería una problemática muy complicada, ¿sí? Que no pudiéramos tener un acercamiento. La invitación es clara. Tenemos que conocer más a China, porque China está ocupando un lugar de preponderancia en las relaciones internacionales. Y esto evidentemente nos abre una expectativa. Hay que ser proactivos. Si ahorita, por ejemplo, estamos siendo tremendamente acosados, agredidos por parte de los Estados Unidos, tenemos que buscar alternativas. Y en el ámbito de las relaciones internacionales, me parece que China viene a ser una de las mejores opciones. ¿Alguna opinión? Que es importante que México se reconsidere que puede tener más expectativas y no nada más existe Estados Unidos para tener comercio y todo eso, sino que tiene otros lugares que están emergiendo y que tal vez se pueda hacer en un futuro mucho mejor que estar con Estados Unidos nada más. Totalmente de acuerdo. Hay que entender que después de Estados Unidos hay mundo, ¿verdad? O sea, no podemos centralizarnos nada más en los Estados Unidos. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas y esa sería tal vez una de las principales conclusiones. Ante esta posibilidad de alianzas, ¿sí? El punto me parece que puede estar sintetizado en esta idea. ¿Sí? Una alianza entre China y América Latina, concretamente con México, nos va a permitir la diversificación. Única, ¿qué más? Sí, como una buena oportunidad de nuevas inversiones para ayudar a México, por así decirlo, a activar o reactivar su economía. Sin duda yo creo que sí vamos a reactivar la economía. Hay que entender que vamos a equilibrar ahorita la balanza comercial es deficitaria para México, son mucho más los productos que vende China a México que lo que vende México a China. Ahorita tenemos que equilibrar la situación. Pero vamos, si tenemos una mayor intensificación de nuestros vínculos económicos, ¿sí? Sociales, culturales con China, creo que va a haber una muy buena expectativa dentro de lo que son los próximos. Para cerrar, y ya tratando de hacer una pequeña recapitulación, encontramos una transición mundial complicada, llena de incertidumbres, en donde la dirigencia norteamericana está renuente a llevar a cabo un esquema de ampliación de la economía global. Sin embargo, sabemos que hay potencias emergentes. China levanta la mano, está peleando por el liderazgo internacional, tiene bases específicas para poder lograrlo. Tenemos que ver una posible alianza con América Latina y con México, y en este contexto creo que México tiene muchísimo que ganar y muy poco que perder. Hay que entender que si hablamos de diversificación, tenemos que voltear hacia el Pacífico Asiático. Hoy día el Pacífico Asiático es el centro de gravitación de la economía mundial. Agradezco mucho, señores, su participación y esperemos que sea un tema que más adelante podamos consolidar, sobre todo por la importancia que tiene para nuestro país. Gracias, muy bueno.